Bienvenidos a nuestro devocional diario, un espacio donde conoceremos más de Papá Dios. Acompáñanos y no te pierdas de esta gran bendición. Living Stones Church. Muy buenos días, familia, bienvenidos en esta mañana a este tiempo devocional en donde estamos estudiando la palabra del Señor, la segunda carta que Pablo le escribe a los Corintios. Y hoy entonces nos corresponde leer el capítulo 4 desde el versículo 1 al versículo 7. Y permítanme, leemos los 3 primeros versículos en donde vemos una tarea muy importante que nosotros como hijos de Dios tenemos. Dice así estos primeros versículos: por tanto, ya que Dios en su misericordia nos ha dado este nuevo camino, cuando nos habla, hago un paréntesis aquí, ese nuevo camino o este ministerio, sigue diciendo, nunca nos damos por vencidos. Rechazamos todas las acciones vergonzosas y los métodos turbios. No tratamos de engañar a nadie ni distorsionar la palabra de Dios. Decimos la verdad delante de Dios y todos los que son sinceros lo saben bien. Si la buena noticia que predicamos está escondida detrás de un velo, solo está oculta de la gente que se pierde. Hay una tarea que como hijos de Dios tenemos. Seamos predicadores, seamos maestros, seamos discípulos, seamos los pastores. Tenemos una tarea muy importante y es ¿cuál? Es hablar de esta buena noticia, como dice aquí la palabra del Señor. ¿Hablar de quién? ¿Quién es esa buena noticia? Jesucristo. Debemos recordar y entender que también cuando tú y yo hablamos del Señor, estamos hablando de su presencia, estamos hablando de su Hijo, estamos hablando de ese plan maravilloso de salvación y de redención que el Señor planeó de una manera con mucho amor para que nosotros como sus hijos pudiéramos acercarnos a Él. Y esta palabra que estamos hablando cuando hablamos a la gente acerca de Cristo, debemos tener mucho cuidado. Y aquí Pablo lo dice, porque dice, no tratamos de engañar a nadie. No estamos nosotros hablando y distorsionando, porque aquí donde lo dice, no tratamos de engañar ni distorsionar la palabra del Señor. Debemos tener cuidado, porque tenemos una tarea, tenemos una misión y es hablar, ¿cierto? Es llevar esa buena noticia, es predicar la palabra del Señor a los demás. Pero ojo, tenemos que tener mucho cuidado en no distorsionar el mensaje para complacer muchas veces ¿a quién? Al que está escuchando. Debemos proclamar la verdad de la palabra del Señor, sin aumentarle o sin quitarle nada, porque muchas veces de pronto conocemos a la persona que le estamos hablando de Cristo y sabemos que de pronto, yo sé que esta persona no está de acuerdo con esto. Yo sé la ideología, cómo piensa esta persona y de pronto si le digo esto que el Señor dice en su palabra, entonces va a cerrar la puerta y no va a escuchar al Señor o no va a escuchar el mensaje o no va a querer recibir la buena noticia. No, tenemos que cuidarnos de distorsionar el mensaje por complacer a aquel que está escuchando. La palabra del Señor está disponible y está revelada para nosotros sus hijos. Pero dice acá, excepto aquellos que se niegan a creer, porque dice que está escondida detrás de un velo. Solo está oculta ¿de quién? De la gente que se pierde. Y es triste entender esto. Y en el versículo 4 nos habla de algo de alguien que juega un papel importante, digámoslo así acá, y es Satanás. Dice que Satanás, ¿quién es el Dios? Con D minúscula de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Qué tristeza, pero el diablo, el Dios de este siglo, del Dios con D minúscula, tiene un trabajo y es engañar.
y aquellos que no creen serán enceguecidos por él. Y atractivos como el dinero, el poder, el placer, enceguecen a la gente para ver la luz del Evangelio, para entender y comprender esta buena noticia del Señor. Así que, tristemente, eso ocurre. Y todos aquellos, entonces, que rechazan a Cristo, prefieren ¿qué? Una vida en el mundo y se convierten al enemigo en su Dios. Porque sí, bien lo dice la palabra del Señor. Si tú no estás con el Señor, en contra de Dios, entonces estás. Y es triste entender esto, porque es una realidad. Pero tú y yo tenemos un llamado, y es a hablar de Cristo. Versículo 5 sigue diciendo, como ven, no andamos predicando acerca de nosotros mismos, porque no es el mensaje tuyo. No es lo que tú piensas, lo que tú crees o lo que tú estás pensando. Es el mensaje del Señor. Por eso sigue diciendo el versículo 5. Predicamos que Jesucristo es Señor y nosotros somos siervos de ustedes por causa de Jesús. O sea, ¿qué les estaba diciendo Pablo aquí a los Corintios? Yo no los estoy predicando de mí. Yo no les estoy hablando de mi vida. Yo les estoy hablando de ¿quién? De Cristo. Ese es el mensaje. El centro, familia, de la predicación de Pablo fue Cristo. No fue él mismo. Así que cuando se testifica, cuando le hablamos, cuando compartimos, cuando predicamos, tenemos que mostrarle a la gente que lo que Cristo ha hecho y no mis habilidades y mis logros. Las personas deben ser presentadas y deben conocer a Cristo, no a Joana, no a ti. Lo que el Señor hizo en tu vida, no lo que yo soy porque recibí esta bendición, no. Mi persona pasa a un segundo plano porque el objetivo es que glorifiquemos al Señor, que presentemos a Cristo. Si tú y yo oímos a alguien que predica acerca de sí mismo o trata de expresar sus propias ideas antes que las de Cristo, ojo, tengamos cuidado, porque entonces hay un falso maestro. No se trata de mi vida, de mis experiencias, de lo que he vivido, lo que me ha pasado, cómo me he sentido. No, se trata de Cristo, de lo que Él ha hecho, de lo que el Señor ha hecho en mi vida. Sí, claro, pero es Cristo el que se glorifica. Es Cristo el que se muestra aquí. Tenemos que entenderlo muy claramente. ¿Y Pablo qué? Pablo sirvió voluntariamente a la iglesia en Corinto, a pesar de muchas veces los contratiempos como a las otras iglesias o aún a los desacuerdos que pudo haberse encontrado en las personas y en las iglesias. Y hay algo que tenemos que entender, y es que llegar a ser un seguidor de Cristo significa también entonces ¿qué? Servir a otros, aun cuando ellos no satisfagan nuestras aspiraciones. ¿Cómo así? Yo sirvo, ¿cierto? Aunque pronto el mensaje que los otros están escuchando no sea el que la gente está esperando, porque nosotros no hablamos, no predicamos, no anunciamos, no damos la buena noticia que la gente quiere escuchar, sino la que el Señor quiere compartir, el mensaje de verdad, como lo leíamos ahora más adelante, no distorsionando, no manipulando o no ajustando el mensaje del Señor para que le caiga bien, para que lo acepte. No debemos agregarle ni debemos quitarle nada a la palabra del Señor. Y finalizamos con el versículo 7, donde dice: ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Qué hermoso, familia. Tú y yo tenemos un gran tesoro que el Señor nos ha dado, y es el de tener el mensaje del Señor. Dice luego, esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros mismos. ¿Somos qué?
como el Señor nos compara aquí, como esas frágiles vasijas de barro que contienen un gran tesoro, y es Cristo en nuestras vidas y el mensaje de salvación para llevárselo a los demás. El mensaje invalorable de salvación en Jesucristo ha sido confiado por Dios a hombres frágiles como esos vasijas de barro. El enfoque que Pablo da, sin embargo, no era un envase perecedero, sino su valioso contenido, el poder de Dios obrando en nosotros, aún tú y yo siendo débiles. Dios nos usa para difundir las buenas nuevas y nos da poder para cumplir con la obra del Señor. Si tú y yo sabemos que el poder es suyo, o sea, del Señor, no es nuestro, podemos evitar que el orgullo se apodere de nosotros. Y esto nos motiva entonces ¿a qué? A mantener un contacto diario con Dios, nuestra fuente de poder, porque no somos nosotros, es Cristo a través de nosotros. Nuestra responsabilidad es dejar que la gente vea a Dios por medio nuestro. Qué responsabilidad tan grande, pero qué privilegio el Señor ha depositado en nosotros como vasijas frágiles, vasijas de barro, un gran tesoro. Vamos a orar, familia. Señor, gracias te damos en este día por tu palabra. Gracias, Señor, por ese tesoro que has depositado en nuestras vidas. Porque siendo frágiles, siendo esas vasijas de barro, Señor, nos llevas y nos encomiendas a llevar esa buena noticia. Que prediquemos, Señor, que llevemos tu mensaje. No nos permitas, Señor, caer en el engaño y mucho menos engañar a nadie más, distorsionando, manipulando o ajustando la palabra de Dios de acuerdo a quien la está escuchando. Queremos llevar tu verdad, Señor, sin manipulación. La verdad tuya, Señor, esa buena noticia que resplandece y que trae vida a los demás. Gracias te damos, Señor, en este día te alabamos y te bendecimos y te damos gracias, Señor, por el privilegio que nos das como tus hijos. En el nombre de Cristo Jesús nos quedamos. Amén. Gracias por acompañarnos en este día. Te esperamos en nuestro próximo devocional. Dios te bendiga.